está en el Nuevo Testamento, primer libro de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Yo lo tengo en una traducción en lenguaje actual, pero está muy fácil de entender. Primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, la gente de Tesalónica, capítulo 5, verso 11, en la traducción del lenguaje actual, dice: por eso, por esa causa, a razón de eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Fíjense bien, anímense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Diga, ya lo estamos haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, entre, transforme nuestras vidas, nuestros corazones, y podamos, Señor, entender tu palabra y llevarla a la práctica el día de hoy. Señor, trae una convicción, trae un cambio sobre nuestra vida que sea significante sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, dele gloria a Dios. El día de hoy Dios me dio una palabra para ti, para tu vida. Dios trabaja de muchas maneras conmigo. A veces me da la palabra en el último momento, el último día, pero a veces trabaja conmigo desde una semana o más. Y Dios me dio esta palabra durante la semana y he estado trabajando en ella, meditando en ella. Y anoche decía: Señor, de verdad que yo no sé por qué trabajas así, porque son mucho tiempo el que Dios me pone a buscar o a poder traerles una palabra que los bendiga. Yo no hago una palabra express de que ya estoy aquí, entonces ahorita se las voy a hacer. No, Dios va trabajando poco a poco conmigo. Le invierto tal vez muchas horas en poderle traer una palabra que lo bendiga. Y por muy simple que parezca, en muchas ocasiones es porque trato de simplificarla lo más que pueda, para no irme a hacer cosas tan rimbombantes o lo que sea, y que usted diga: qué bonito sonó, pero no entendí nada. Entonces eso de nada sirve. Usted tiene que entender la palabra de Dios. Diga: yo la voy a entender. Todos nosotros, individualmente o indistintamente de quiénes seamos, qué hagamos, a qué nos dediquemos, dónde hayamos nacido, qué familia hayamos tenido, si tuviste padres o fuiste huérfano, si tú sufriste abandono, si lo que sea, cualquier persona siempre, de vez en cuando, necesita un impulso. Un impulso es un empujón. ¿Se acuerdan que les digo que Dios trabaja conmigo de diferentes formas? Pero el miércoles yo puse un ejemplo con Rubén. Ven, Rubén, aquí, rápido, así nada más. Acá, igual que el miércoles, para los que no estuvieron, nada más voltea para allá y camina para allá. Y Rubén camina normal, pero siempre yo llego y lo empujo y lo llevo más rápido. Esa es la idea. Ese es un impulso, un empujón, un levantar, un animar, La palabra que leímos hace un momento es San Pablo hablándole a la gente de Tesalónica, la gente que vivía en esa ciudad, y les dice de manera universal: anímense los unos a los otros. O sea, que tú tienes que darle un codazo al que está a tu lado y dile: cuando tú te pongas lento, te voy a tener que empujar. Dile: cuando tú te pongas lento, te voy a tener que empujar. San Pablo está diciendo: ayúdense, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. La palabra que se traduce como anímense en el original significaba, o quería dar a entender, no significaba, porque ahorita voy a hablar del significado, quería dar a entender como empujar, animar, dar un empujón, ayudar a otros a llegar más adelante. Todo lo que
nosotros hacemos todos los días necesita de un impulso continuo. ¿Por qué, pastor? Porque el desánimo es algo que está a la vuelta de la esquina todos los días. Es más, yo diría que en cierta forma el desánimo es algo natural. ¿Por qué? No que sea bueno, sino que es algo natural. Porque somos carne, somos sentimiento. En muchas cosas en nuestra vida tienen que ver con los sentimientos. Y como la gente es movida mucho por los sentimientos, entonces empieza muy fácil a desanimarse con cualquier cosa. Es más, yo diría que en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas, la gente entra en desánimo o peor aún, en depresión por cualquier cosa simple. Es más, yo entiendo que cuando hay fallecimientos, alguien murió en la familia, es normal que la gente se sienta triste, obvio, porque la carne se duele. Pero aún así, la gente tiene que entender que aunque sea mucho el dolor de la separación de una persona, también tiene que entender que la vida continúa, la vida sigue. Y cuando la gente se encierra en la depresión post fallecimiento de algún ser querido, está privando a otros de muchas otras bendiciones. Quizás eso sea entendible, pero repito, la gente a veces entra en un desánimo que esta parezca. No hay ninguna cosa que sea válida, ni siquiera el fallecimiento de alguien, para dejarse vencer por el desánimo. El desánimo tiene que salir de tu vida. El desánimo no te puede vencer. La depresión no puede venir en contra, puede venir en contra tuya, pero no quiere decir que tú tengas que ceder ante esa depresión. La palabra ánimo, nosotros, mi esposa y yo utilizamos mucho esa palabra para dirigirnos a la gente, y más cuando teníamos el programa de radio, que queremos volver a iniciar ese programa y estamos luchando un poco por poderlo hacer. La palabra ánimo viene de la derivación de la palabra ánima. Mucha gente se asusta cuando hablan de una ánima porque lo relacionan con un fantasma, pero la palabra ánima habla de un alma. Esa es la esencia de la palabra ánimo. Cuando alguien tiene ánimo, tiene alma en su vida, tiene algo que lo levanta, tiene un soplo, algo que lo hace impulsarse, algo que lo hace levantarse. En otras palabras, cuando alguien tiene ánimo, está teniendo vida. Cuando tú le dices a alguien, le das una palmada sobre el hombro, en la espalda, qué sé yo, le dices ánimo, tú le estás diciendo vida. Ten vida, deposito vida sobre de ti. Y es importante. Por el contrario, el desánimo es exactamente el polo opuesto. Es sin alma, sin aliento, y en lugar de vida significa muerte. Por ejemplo, tal vez usted haya visto que en muchas ocasiones, volviendo al caso del fallecimiento, una persona fallece y alguien muy cercano, en ocasiones el esposo, los hijos, los padres, fallecen después de el difunto. No, lo que pasa es que el otro se desanimó, la vida se le fue, el soplo se le fue y se dejó vencer por la depresión. Y tal vez suena bonito porque dicen, ay, mira, la amaba tanto que él se fue detrás de ella. Sí, suena bonito, pero qué triste es que tu vida se haya perdido sin razón, solamente por el desánimo, la depresión, el desaliento. Hay algunas personas, no sé si ustedes han escuchado o entienda esto, pero hay algunas personas que tienen una tragedia en su vida.
en especial cuando asesinan a alguien muy cercano a ellos. Y entonces esa persona se vuelve una persona desalmada. ¿Por qué la palabra desalmado? Porque el alma se le va, y como la vida ya no le importa, entonces ellos quieren cobrar venganza y hacen lo mismo que hicieron con su ser querido con otra persona, porque esa persona salió el alma de sí, la vida salió de sí, y por eso quieren cobrar venganza, sin importar que en el proceso vayan a tener más problemas o algo malo les vaya a suceder a ellos mismos. Ahora, eso es algo natural que pasa, dije yo, pero no que tiene que ser continuo en nuestra vida. Y para ponerlo en una perspectiva para nosotros, yo tengo unos personajes o personas bíblicas las cuales necesitaron en ocasiones ayuda para levantarse del desánimo, o simplemente necesitaban un impulso, un empujón, un aliento que los llevara a conquistar la promesa de Dios para sus vidas. El primero de ellos que tengo es a David. David, no el rey, o sea, sí la misma persona, pero no cuando era rey, aunque también tuvo procesos por los cuales él necesitó levantarse de ese desánimo, como el momento de la muerte de su hijo, el momento de la muerte de Absalón también, no solamente del bebé, sino de Absalón también. Pero cuando David era un simple pastor de ovejas, y no lo digo de manera despectiva, sino diciendo que estaba ahí de una manera despectiva, incluso menospreciado por su propio padre y tal vez hasta por su madre. David tenía 3 hermanos mayores que les habitaban en casa, pero David, siendo el menor, era el que vivía allá en el monte. Los pastores de ovejas de aquel tiempo normalmente no vivían en casa, normalmente vivían en una tienda por allá afuera en el campo, expuesto a los animales, expuesto a cualquier cosa. Un día ese David, que había sido menospreciado, llega a ser ungido, escogido para ser el próximo rey de Israel. No era cualquier cosa. De ser un pastor simple y sencillo allá entre los animales del campo, ahora estaba siendo ungido como el próximo rey que iba a subir al trono y reinar, gobernar sobre todo un pueblo. Pero eso suena muy bonito. La cuestión es que no era en automático. De hecho, pasaron varios años desde que David fue ungido hasta que llegó a ser el verdadero rey. En ese proceso, entre que era pastor ungido como rey, pero aún seguía siendo pastor, un día común y corriente, un día que no parecía que era la gran cosa, David, el mandadero de papá, porque eso era lo que él era en ese momento, fue enviado a llevar lonche a sus hermanos, a los hermanos importantes, porque los hermanos importantes eran guerreros, eran hombres de gran cosa, valientes, esforzados, aquellos hombres que iban a dar su vida por la nación. Y él era simplemente el mandadero. Y papá le dijo: júntate unos quesos, haz unas tortas y llévaselas bien calientitas a los muchachos para allá. Casi siento yo a Isaí que le dijo: llévaselas a mis hijos, como diciendo: ellos sí son mis hijos en los que yo siento orgullo por ellos. Ellos estaban allá en el campo de guerra. Usted ha escuchado la historia de el gigante Goliat. Y David llega al momento de la guerra, o al momento en el que están. No había una guerra en sí física en ese momento, porque el gigante salía solamente y amenazaba al pueblo. David llega y escucha todo lo que está pasando. El gigante incircunciso, como le llamaba él, estaba desafiando al ejército de Israel
y a su Dios. Y David se indigna, pero además escucha un comentario. En 1 Samuel 17:25 dice que cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere. Los pueblos estaban en un valle, cada uno del lado del valle. Afuera del parking, y voltea hacia el lado y ve el South Valley, que el valle está allá abajo. Y del otro lado, allá por el southwest de la ciudad, se alcanza a mirar también hacia acá. Así era más o menos lo que estaba sucediendo. El pueblo de Israel estaba de un lado mirando hacia el centro del valle, y del otro lado, en el otro monte, había un ejército contrario. Y el gigante se venía caminando de manera imponente, grande, con armadura grande, espada grande, escudero que le cargaba un escudo que era más pesado que él mismo. Y venía y les gritaba insultos, no solamente a ellos, sino que insultaba también a su Dios. Y aquellos hombres de Israel tenían miedo porque decían: es un gigante. Pero David tiene otro pensamiento. Dice 1 Samuel 17:25: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Hablando del gigante. Él se adelanta para provocar a Israel con los insultos. Al que venciere, dice la gente, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y le dará el privilegio de no pagar taxes o no pagar tributos a la casa de su padre en Israel. Los impuestos iban a ser libres para su familia. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué le van a hacer al hombre que venciere a ese filisteo y quitar el oprobio de Israel? Él nunca dijo gigante, dijo filisteo. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo creo que David dijo: a ver, espérenme, déjenme. Después de escuchar ese comentario, dijo: déjenme hacer una pregunta. Y no preguntó por los taxes, no preguntó por las riquezas. Él preguntó: ¿quién es la hija? ¿Está bonita? ¿Puedo verla primero? Si me interesa, me aviento. Y yo creo que le fueron y le mostraron cuál era la hija del rey. Y dijo: le va a dar riquezas, le va a dar los taxes libres, y le va a dar esa muchachona. Y le dijeron: sí, por la pura muchachona me aviento. Si no me dan las riquezas, no importa. Si no le quitan los taxes a mi familia, no importa. Cuando ya la vio, dijo: de aquí soy. Ese fue el impulso que David necesitaba para alcanzar su objetivo. ¿David podía haber alcanzado su objetivo sin ella? Sí, porque era valiente. Sí, porque se había indignado por lo que estaba pasando, porque estaban insultando a su pueblo y estaban insultando a su Dios. Pero ahora había encontrado un impulso más. Déjame contarles la primera vez que vi a mi esposa. A lo mejor ella no se acuerda, pero yo soy taxi. No les puedo platicar toda la historia, pero venía bajando de un taxi. Y entonces yo dije: bueno, vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. La muchacha mía, dámela hoy. Porque siempre hay un... ¿Sabes qué? Déjame te platico. A lo mejor está de más, pero cuando yo la llevé, porque yo ya era pastor en aquel entonces, y me acuerdo que la llevé a la iglesia,
donde estaba pastoreando. Una iglesia chiquita donde me dijeron ahí no te preocupes, nada más hay que cuidar a los viejitos. No vas a crecer, no va a pasar nada. Así me dijeron, esa es la realidad. Y me dijeron, no vas a poder trabajar en nada, solamente te puedes dedicar a lo secular. Ya después pedí permiso cuando dije que me iba a casar para poder trabajar en otra cosa. Y llevé a mi esposa y la llevé después del servicio con el tesorero, que era el que me pagaba mi sueldo. Y cuando me pagó mi sueldo eran, yo creo que menos de 20 pesos, no recuerdo exactamente cuánto. Menos de 20 pesos en aquel tiempo, ¿sí? Estoy hablando hace 21 años, casi 22. Y yo me acuerdo que me alcanzaba para una hamburguesa con eso y para regresarnos en el camión. Nada más, era para lo único que me alcanzaba. Y era mi sueldo de la semana. Y se suponía que no podía trabajar en otra cosa. Después de eso, cuando ya decidimos casarnos y todo lo demás, y que ella dijo, no me importa si son 13, 15 pesos, lo que sea, 20 pesos, vamos a darle. Y no, por eso puedo saber que se casó por lo guapo que soy, no por el dinero. No es interesada, ¿me explico? Entonces, y les da risa como si no lo creyeran. En serio. Y cuando ya pasó todo eso, pues bueno, decidimos casarnos. Y entonces el impulso que yo necesitaba, pues vino de parte de ella. ¿Por qué? Porque para casarnos se necesitaba dinero, y con 13, 15 pesos no se hacía nada. ¿Cuándo se iba a hacer una boda? Y menos como la que quería ella, ¿me explico? Y entonces me tuve que meter a trabajar. Fui y renté un taxi y me puse a trabajar, y trabajaba 23 horas al día. La otra hora era para dormirme un ratito y echarme un baño y seguir trabajando. 23 horas al día. Nada más los domingos apartaba tiempo para la iglesia, y entre semana iba como 2 veces más. Pero de ahí en más me la pasaba trabajando, porque necesitaba un impulso. David necesitaba un impulso. Después de que David recibe su impulso, o sea, cuando vio a la hija del rey y dijo, esto es mío, David pudiera haber derrotado desde antes de conocer a la hija, podía haber derrotado al gigante. De todas maneras, podía haber hecho. Pero cuando este hombre encuentra el aliciente necesario, dijo, y yo lo siento, I'm sorry por Goliat, triste su calavera, decimos en México. Literalmente lo mató aquel hombre. Porque para empezar, David, por cierto, y eso lo tengo que notar mucho, David nunca le llamó a Goliat el gigante, ni siquiera lo llamó por su nombre. Para David siempre fue el filisteo incircunciso, que en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar el día de hoy, sería como decirle el bueno para nada, el inservible. Él nunca dijo ese es un gigante, él nunca se refirió a él como alguien poderoso, siempre dijo ese bueno para nada. Vas a ver quién es Dios, y que los hijos de Dios somos mejores que Él. Ese impulso lo llevó no solamente a matar al gigante, no solamente a conquistar las riquezas, no solamente a ganarse la hija del rey, no solamente a ser libre de impuestos, sino que ese impulso que él recibió lo llevó a sentarse en la gran silla como el gran rey de Israel. Era necesario para la vida de David recibir un buen impulso. ¿Cuántos quieren recibir un buen impulso? Aleluya. Pero hay otros impulsos. Voy a cambiar de persona. Hay otros impulsos que no necesariamente son agradables. Hay muchos impulsos que sí nos gustan, pero hay otros que no tanto. Cuando miro a Damián, o Demian, el hijo de Eva, ustedes lo han visto por acá, ¿no? El otro día pasó la pastora a orar por todos los niños, y Damián estaba pero bien entrado.
corazón especial. Como muchos de nosotros niños, no digo que él sea el único, pero en este caso me voy a referir a él. Porque el primogénito, el hijo mayor, siempre lleva una carga de una unción especial en la casa. Pero además de carga, también lleva muchas responsabilidades. Y en muchas ocasiones esas responsabilidades son pesadas para los hijos mayores. Tienes que cuidar a tus hermanitos, tienes que defenderlos también. A veces los hermanitos son más bravos que el grande, pero el grande es el que tiene que salir a defenderlos, o debería de salir a defenderlos, porque es el mayor. Y así como tiene esos privilegios, esas funciones, también tiene responsabilidades. A Demian, bueno, sus hermanitos también, le hace falta su papá natural, porque no está con ellos. Pero esa ausencia genera una necesidad en cualquier persona. La generó en mí y tal vez en muchos de ustedes, porque a veces, aunque el papá esté presente, está ausente en la realidad. Y esa necesidad tiene que ser suplida de alguna forma. Ese es el problema de muchos. Algunos lo llenan con alcohol, lo llenan con drogas, algunos con pandillas, porque las pandillas de verdad les enseñan a ser leales, fieles, a estar juntos. Pero la mejor forma de suplir cualquier necesidad, cualquier ausencia, cualquier vacío en el corazón es Dios. Dios es el único que puede llenar de verdad todo el vacío que Damián o cualquiera de nosotros puede tener. Dios es así. Y yo meditaba el otro día, estando en el carro, en la calle, y decía, ¿qué sería de muchos hombres o mujeres que están el día de hoy en la cárcel por cualquier cosa, por un pleito, por un asesinato, por drogas o por lo que sea? Si esos hombres o mujeres hubieran tenido a Dios en su corazón y Dios hubiera suplido la necesidad que los llevó a hacer lo que están viviendo el día de hoy. Si Dios fuera el centro de todas las cosas, habría muchos menos gentes en las cárceles. La gente quiere llevar Biblias a las cárceles para solucionar lo que pudieran haber hecho cuando estaban en la casa, cuando estaban con papá y con mamá, porque estaban necesitados de algo. En la ausencia, yo veía a Damián el otro día aquí y veía a muchos de nosotros, porque yo decía, la ausencia de un padre, en este caso, la ausencia de un padre en muchos de los casos permite a muchos de nosotros que podamos accesar a una doble bendición de parte de Dios. Y yo creo que aunque haya una ausencia en el caso de Damián o sus hermanos o a muchos de nosotros, cuando Dios llega a nuestra vida, Dios va a llegar para traernos una doble bendición a causa de la ausencia natural que podamos tener en nosotros. Y eso me lleva a hablar del segundo personaje. Un hombre bueno, un hombre justo, un hombre intachable, y hasta del que Dios mismo podía presumir. Su nombre era Job. El justo Job no vivía nada mal, estaba plenamente bendecido, tenía hijos, tenía siervos, tenía animales, tenía riquezas, tenía todo lo que él necesitaba. Pero un día la crisis llegó y Job perdió sus riquezas, perdió su salud, perdió a su familia,
Lo único que no perdió fue a la mujer. Y eso porque era parte del plan del castigo que el diablo le estaba poniendo. En lugar de ser una mujer de bendición, esa era mujer, la mujer que le estaba haciendo un clavo en el zapato. Maldice a tu Dios y muérete. Ahora, Dios quería que Job sufriera. Obviamente que no. Pero Dios permitió una crisis en la vida de Job para darle un impulso, para que su bendición se duplicara, para que la bendición que tenía no solamente la recuperara, sino que viniera de una manera doble. El doble de riquezas, el doble de siervos, una nueva familia, una mujer que sí lo amara, sin suegra por si las dudas. O sea que luego me meto en problemas y tengo que remediarlo, porque la verdad es que no todas las suegras son malas, solo son suegras. Son suegras. El impulso que aparentemente era negativo para Job lo llevó a posicionarse en una doble bendición. Por eso dije que a veces los impulsos pueden ser agradables, como la esposa de David, pero también en ocasiones pueden ser desagradables. Tú tienes que prepararte para la bendición que te espera. ¿Cuántos están esperando una bendición? ¿Cuántos quieren una doble bendición de parte de Dios? Espero que no tengas que pasar por un impulso como el que pasó Job. Pero si llegas a pasar, recuerda que al final Dios siempre tiene el control de todas las cosas, y al final siempre la bendición será doble. La ausencia que tengas, el dolor que tengas, lo único que va a hacer es provocar un impulso sobre de ti para que tú puedas alcanzar la doble bendición sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, Moisés. Éxodo capítulo 17 verso 10 dice que Moisés estaba hablando con Josué. Moisés le da una indicación a Josué. Le dice: Josué, necesito que vayas y pelees contra los amalecitas, con la gente de Amalek. Ve, pelea contra ellos. Yo, le dice, me voy a subir al cerro. Allá desde aquel monte voy a levantar la vara que Dios me dio para avergonzar a Egipto. Y yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Y dice el verso 10 en el capítulo 17 de Éxodo, que Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro, y mientras Moisés levantaba los brazos, los amalecitas, gloria a Dios, estaban ganando la batalla. Pero cuando bajaba los brazos Moisés, obviamente se cansaba. Los amalecitas les ganaban a los israelitas. Imagínense una batalla, una guerra, frente a frente, cuerpo a cuerpo, espada con espada, lanza contra lanza, y están desgarrándose unos a otros. Y cuando Moisés levantaba sus manos con la vara, en ese momento Israel empezaba a atacar con furia a los amalecitas, y empezaban a ganarles. Pero cuando Moisés se cansaba, bajaba los brazos, y entonces los amalecitas arremetían en contra de ellos. Y Moisés, dice el verso 12, comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara, y se colocaron cada uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Hoy iba a ser algo especial, pero debido a algo, Dios me llevó a hacer algo mejor. Espérenme tantito. Así lo hicieron, dice la escritura, hasta el amanecer, hasta el atardecer, perdón. Y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas.
solamente porque Moisés seguía levantando los brazos. ¿Era Moisés el que los levantaba? Al principio sí, pero cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur vinieron, lo sentaron y le dijeron: descansa, porque nosotros vamos a levantar tus manos. Y entonces los tomaron de los brazos, uno de cada lado. Tal vez agarró el brazo de Moisés y le levantaba junto con la vara, y el otro del otro lado le tomaba el otro brazo y se lo levantaba. Moisés sentado descansando y nosotros levantando en alto los brazos de Moisés. Moisés estaba cansado. Llegó el momento en que se sintió cansado y bajó las manos una y otra vez. Y cuando Moisés bajaba las manos, todo se venía abajo. El ejército amalecita venía en contra de ellos. Y Aarón y Hur tuvieron una gran idea: vamos a sostener las manos de Moisés, porque hasta los más grandes se cansan, hasta los más grandes tienen problemas, hasta los más grandes van a cansarse y van a dejar caer sus manos por el cansancio. Yo bendigo a Dios por todos aquellos que sostienen la mano de este ministerio, porque levantar las manos del ministerio es estar diciendo: nosotros vamos con todo y vamos a conquistar. No está pasando en contra de nosotros, y el ejército enemigo y nuestros enemigos van a tener. El que te viene a destruir, el que te viene a matar, va a ser avergonzado, porque tus manos están siendo levantadas por alguien más. Ese es el impulso que necesitaba Moisés. Número 4, Pedro. Pedro era el discípulo de Jesús, y Pedro era buena onda, pero tenía ciertos problemas de carácter. Pedro se portaba bien, pero a veces era bien atravesado. Por eso Pedro sí tenía suegra, porque la suegra era parte del plan de Dios para moldear el carácter de Pedro. A veces hace falta alguien que moldee tu carácter, y no necesariamente es la suegra, Pedro era el seguidor de Jesús, pero no dejaba de ser impulsivo. Pedro era de esos que apenas les llaman la atención poquito y no te dejan ni hablar. Cuando tú quieres hablar con alguien y dices: oye, mira, quiero decirte esto, y de repente se empiezan a defender. No saben ni por dónde les vas a llegar o por qué les vas a llamar la atención, pero ellos ya se están defendiendo, ya tienen excusas. Es más, en el tanto hablar, a veces solos se meten en más problemas, porque tú les ibas a decir, no sé, que el plato estaba frío, la comida estaba fría, y el otro te dice: no, es que el que me vendió la carne, y empieza a soltar toda la sopa de lo que pasó allá. Y entonces te das cuenta de que el problema no solamente era el plato frío, sino el problema en la carnicería, porque se defienden antes de tiempo. Ni siquiera saben por dónde les vas a llegar y ellos ya se están defendiendo, y por quererse defender meten más la pata. Cuando alguien te corrige, no seas como Pedro, no te defiendas, no pongas excusas, porque luego queremos cambiar la versión. Acepta la corrección sin condición, que llegue la corrección. Cuando alguien quiere corregirte, sé humilde. Pedro, además de eso, también siempre quería dar su opinión en todas las cosas. Un día Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Marcos 8:28 dice que los discípulos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, pero otros dicen que eres el profeta Elías. Hay otros que piensan que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús les preguntó, porque la primera pregunta de Jesús fue: ¿quién dice la gente que soy yo?
Jesús también quiere saber la opinión de los demás, pero a Jesús le interesa más tu opinión, mi opinión, que la de los demás. ¿Quién soy yo? Y Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro siempre tenía una respuesta, siempre estaba contestando. La pregunta era para todos, pero Pedro se adelantó a contestar. Y entonces, como a Pedro le gustaba contestar preguntas, un día, después de haber Jesús resucitado, y a veces en algunas ocasiones a los discípulos, ¿me amas? Y el otro, como era bien pronto para contestar: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Retearto. Pedro, hijo de Juan o de Jonás, dice la otra versión, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y entonces Jesús le dijo: pues cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Por tercera vez Jesús le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿de verdad me amas? Y Pedro se puso muy triste porque 3 veces le había preguntado si lo quería. Y entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. ¿Qué respuesta la de Jesús? Cuida de mis ovejas. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: déjate de cosas y ponte a hacer lo que te he llamado a hacer. Lo que usted a lo mejor no sabe es que momentos antes o un día antes, Pedro por la noche dijo: ya me cansé, estoy harto. Y dijo: me voy a pescar. ¿Pero qué significa irse a pescar? Pedro era pescador de oficio. Y cuando Jesús lo llamó, Pedro estaba pescando. Y le dijo: déjate de eso, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces, cuando Jesús ya había resucitado, una noche, como dije hace un momento, Pedro dijo: me voy a pescar. Estaba desanimado. Y cuando hay un desanimado, se lleva entre las patas a muchos otros más, porque los demás dijeron: vamos contigo. Y abandonaron sus puestos. En vez de quedarse a esperar a ver si esa noche se volvía a aparecer el maestro, agarraron y se metieron en la barca junto con Pedro. Y dice la escritura que estaban pescando durante toda la noche, tirando la red una y otra vez, en un lugar y en otro, en las profundidades y en la oscuridad, como se debe de pescar, porque eran experimentados en eso. Y entonces, al terminar de todo eso, toda la noche no sacaron ni un solo pez. Y entonces, al estar amaneciendo todavía de madrugada y donde todavía no se distinguía nada, Jesús se aparece desde la playa cuando ellos venían no solamente desanimados, sino ahora derrotados. La noche anterior estaban desanimados, pero ahora estaban derrotados. Y venían de regreso remando sin ganas. Si trajeran la barca llena, hubieran perdido. Pero como venían desanimados y derrotados, con la cabeza baja, y
entonces Jesús desde la playa les grita: ¡ustedes, los de la barca! Y con el carácter de Pedro, está viendo esto, porque se notaba cuando la gente pescaba. No sé si tú algún día has subido al estilo mexicano a la gente a tu carro, pero allá en México no se suben de a 3, 4, se suben de a 8, 9, 10. Y cuando prenden las luces parece que van buscando aviones, ¿verdad? Porque van con las luces así para arriba, carro sentadito. Si hubieran pescado, la barca vendría sentada en el agua, con peces llenos ahí, y no traían nada. Y entonces el gritar de Jesús desde acá: ¡pescaron algo!, era como una burla para ellos. ¡Tiren la red a su derecha!, les dijo Jesús. Y lo traían dicho: usted me viene a enseñar a mí acá. No lo conocían, no sabían que era Jesús. Bueno, para hacerte caso, tiraron la red a la orilla de la playa, no en la profundidad. Cuando la noche se estaba acabando y el agua estaba empezando a calentarse, cuando los peces huyen a las profundidades, y tiraron la red. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que estaba llena, 153 peces había en esa red, y cuando la querían sacar no podían. Y entonces dice Juan que él dijo: ese que está en la playa no puede ser otro más que Jesús, porque es el único que podría haber hecho eso. Y dice que en ese momento Pedro se ciñó su ropa, se tiró al agua y fue hasta donde estaba Jesús. Y después llegaron todos los demás junto con la barca. ¿Y saben qué estaba haciendo Jesús allá en la playa? Me fascina esa historia, porque cuando llegaron con Jesús a la playa, Jesús tenía unas brasas, unos palitos parados y un pescado atravesado, cocinándose así, dándole vueltas al pescado sobre las brasas. ¿Y eso qué, pastor? Tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes tener la mejor experiencia, puedes tener los mejores barcos, puedes tener las mejores redes, y ahora puedes hasta traer hasta tu barca llena de peces. Pero Jesús dice: yo no necesito nada de ti, yo soy el que te provee. Tú no me das absolutamente nada, yo soy el que te alimenta, yo soy el que te provee. Tú eres el que necesita de mí. Esa misma mañana, cuando Jesús los alimentó y los llenó la barca de peces, esa misma mañana fue cuando Jesús se acercó con Pedro y le dijo: ¿me amas? Sí, Señor. ¿Apacienta mis ovejas? Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Más que esto, sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro: ¿me amas? Y Pedro se acordó de dos cosas: que así como el Señor le estaba preguntando 3 veces si lo amaba, 3 veces en la misma noche lo negó al Señor. Y la otra es que una noche anterior Pedro había dicho: me vale, me voy a pescar, voy a hacer mi antiguo oficio, voy a vivir mi antigua vida, voy a vivir allá y voy a hacer lo que yo quiera. Y por eso Jesús le tenía que preguntar, y le dice: déjate de tonteras, Pedro, déjate de estupideces.
y apacienta mis corderos. Yo no te llamé a ser pescador, yo no te llamé a la borrachera, yo no te llevé al baile, yo te llamé a que apacientes mis corderos, a que seas pescador de hombres. Déjate de andar con tonteras y ponte a hacer lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. El capítulo 21 de Juan es exactamente el último capítulo de ese libro. Y cronológicamente, si tú vas a la Biblia, está el capítulo 21 de Juan, que es donde se narra esta historia. Y si tú das vuelta a la hoja, está el primer capítulo del libro de los Hechos. Cronológicamente, exactamente eso pasó en tiempo, el time lapse. Exactamente eso fue lo que pasó. Jesús ese mismo día, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, sigue con la narración. Y dice que en el capítulo 1, verso 4, que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. En otras palabras les dijo: ya no se vayan a pescar, quédense, espérense, aguántense. Y entonces ellos obedecieron y se quedaron hasta ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice la escritura que todos fueron llenos como de lenguas de fuego, y el Espíritu Santo les dio, o fueron llenos del Espíritu Santo, y les dio que hablasen en nuevas lenguas. Después de ser llenos con el Espíritu Santo, Pedro se puso en pie porque había un montón de curiosos alrededor. Después de ese impulso de la confrontación que tuvo Jesús con Pedro, y después de la ordenanza de no te muevas de aquí, deja tus redes, después de ser lleno del Espíritu Santo, ahora con el impulso que le estaba dando el Espíritu Santo, Pedro soltó su primer sermón. Y en su primer sermón 3,000 hombres fueron bautizados ese día. Días después otros 5,000 se añadieron también a la iglesia. Pedro caminaba por las calles y la gente decía: bueno, Pedro no tiene tiempo para orar por nosotros, pero por lo menos que su sombra pase y caiga sobre nuestros enfermos. Y los enfermos eran sanados. Pedro necesitaba un impulso y Jesús se lo dio y lo animó a esperar la llenura del Espíritu Santo. Todos a veces necesitamos un impulso. Un hombre en nuestros tiempos cuenta una historia. Dice que él en su adolescencia se sentía deprimido. Él quería ser actor, quería entrar en el cine, en la televisión. Y alguien le dijo que era negro y que era demasiado feo para poder entrar a la industria del cine. Este joven era hijo de un pastor pentecostal, de esos negritos que entran y saltan. Este hombre, ese joven, sabía lo que era el poder sobrenatural de Dios, porque su papá se movía en sanidades y milagros. Pero ese día, lo que aquel hombre le dijo impactó su vida. Y él estaba dispuesto a dejar los estudios. De hecho, los dejó. Vivió en New Jersey y dejó sus estudios por causa de esas palabras, y decidió abandonarlo todo. Y fue a una ciudad muy cercana donde vivía una tía de él. Y esta tía tenía un salón de belleza. Ella le ofreció que le limpiara el salón, que le levantara los cabellos y todo eso que pasa en las peluquerías. Y le dijo: mira, aquí hay muchos más negocios alrededor. Ve y hazle los mandados, hazle la limpieza y te vas a ganar unos cuantos dólares.
de ese salón, había una mujer que estaba debajo de esos cascos que les ponen para hacerle los permanentes, ¿no? Para hacer las chinas. Y estaba ahí la mujer sentada debajo de esa cosa y veía que aquel muchacho andaba barriendo por aquí y caminaba para allá y ella no le quitaba la vista de encima al muchacho. Y el muchacho sabía que lo estaba viendo, pero no sabía por qué. Y de pronto aquella mujer se levantó y aventó el casco del permanente, dejó la silla y dijo: denme un papel y una pluma. Y lo único que le pudieron dar fue un papel, una servilleta, no sé qué cosa, y un lápiz. Y agarró y empezó a escribir. Dijo: no se me puede olvidar esto, tengo que escribirlo rápido. Y escribió una nota para el joven que decía: Dios te dice que nunca abandones tus sueños. Y Dios te dice: te voy a llevar delante de mucha gente para que des ejemplo de lo que puede hacer un hijo mío. Nunca te voy a dejar solo. Solo condúcete rectamente y busca agradarme. Y al final le puso Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. El impulso que este joven necesitaba para convertirse en lo que es el día de hoy era esa nota. Desde ese día, ese joven todavía guarda la nota escrita sobre un papel y con lápiz, la nota que esa misma mujer le dio aquella noche. Y dice que cada vez que se siente desanimado, porque es natural que el desánimo llegue a cualquier persona, va y saca esa nota y se acuerda de lo que Dios le dijo a través de esa mujer. Ese joven se convirtió en un hombre, y ese hombre ha conquistado la estatuilla del Oscar en su carrera de actor. Es un conferencista, comparte su visión y se lo lleva a muchos jóvenes, especialmente los que están graduando en las universidades. Lo invitan muy seguido a las graduaciones de las universidades. Es director de películas, y todas las películas que hace, primero, no tienen escenas obscenas, y segundo, siempre tienen un tema de confrontación, de impulso. Es un fiel congregante en su iglesia cada domingo. Donde esté, en cualquier parte del mundo, viaja para estar en la iglesia siempre los domingos. Su nombre, Denzel Washington. Su papá, Denzel Washington Sr., el pastor. Pero ese hijo está cumpliendo con el propósito de Dios. Ese hijo necesitaba un impulso que tal vez su papá no le podía dar, pero que cuando llegó el momento necesario, Dios actuó. Cuando llegue el momento necesario en tu vida, Dios va a actuar y Dios no te va a dejar. Sabes que en esta iglesia, lo dije yo el miércoles, somos una iglesia que edifica sueños. Somos una iglesia que te va a impulsar. Somos una iglesia que no te va a dejar. Por eso te decimos: aquí tienes que estar. Por eso te decimos todo lo que te decimos. Te enseñamos todo lo que te enseñamos, porque somos edificadores de sueños, impulsores de vidas. Quiero que te pongas conmigo el día de hoy. Quiero que proclames el día de hoy tus bendiciones, pero tienes que creerlo. Tienes que creer que la bendición de Dios está sobre de ti. La confianza siempre va a anteceder o preceder a la esperanza, y esa a su vez va a dar a luz el milagro que Dios tiene para tu vida. Si otros te dicen que estás feo, no les hagas caso.
Mírate al espejo y si nadie te chulea, chuleate tú solo, tú sola. Y qué guapo estoy, qué hermosa me veo. Y no pienses, ay, es que me veo gorda porque me dijeron, no, tú estoy pero bien. Empieza a decirlo de ti mismo. Si nadie te regala algo, ve, cómprate algo, envuélvelo en una caja y ponlo en una bolsa con el monstruo que se regálalo a ti mismo. Y esto es por ser tú, por ser tan guapo, por ser tan hermosa, qué sé yo. Pero una cosa más. Quiero decir a gente el día de hoy. Dos tipos de gente. Una, los que necesitan un impulso, los que necesitan que alguien le levante sus manos y le por vergüenza. Dices, yo no quiero sentarme como Moisés enfrente de todos y que otros me levanten las manos. Está bien, pero te voy a dar otra chance para que hagas el reto. Aquellos que no solamente necesitan el impulso, sino aquellos que a nosotros como ministerio, a mi esposa y a mí, nos levantan las manos con sus dedos. Si tú eres un fiel diezmador, ven acá, quiero bendecir tu vida. O si tú eres de esos que necesitan que le levanten la mano, ven acá también. Déjate de cosas, déjate de pensar en el pasado, déjate de pensar en lo que ya pasó, ya olvídate de eso. Deja esas redes, deja esos pesos. Dios de lo imposible confiar Lo en que importa es el ti. pescado grande, el cocinado, lo tiene Dios para mí, para tu vida. Aquí hay una iglesia Al Dios de lo imposible confiaré necesaria. en ti. Una iglesia que te va a impulsar, que te va a levantar, que te va a llevar En mí a fue una iglesia que no te va a dejar, una iglesia que siempre que nos des la oportunidad vamos a estar ahí para tomar tu brazo y levantarnos junto contigo. Pero si tú eres de los que levantan nuestra mano, la de la pastora y la mía, una doble bendición viene sobre tu vida el día de hoy. Levanta tus manos al cielo y no te canses. Es por eso que te decimos, porque cuando levantas tus manos al cielo, estás proclamando tu victoria. Cuando tú levantas tus manos al cielo, estás diciendo, yo soy un victorioso, yo soy quien levanta sus manos delante de toda cosa. En el nombre de Jesús, viene, Señor, tu paz sobre tus hijos. Hoy bendigo, Señor, a tus hijos. Hoy bendigo, Señor, a tus siervos. Amor, ayúdame. Aquellos, Señor, que se llenan de tu gracia, aquellos, Señor, que se llenan de tu bendición, aquellos, Señor, que saben confiar en ti, aquellos, Señor, que saben llenarse de tu gracia, aquellos que saben, Señor, poner su corazón delante de ti. Bendecimos, Señor, sus vidas. Padre, en esta hora bendecimos a más gente, Señor, que ha sabido estar con nosotros, gente, Señor, que ayuda a levantar nuestras manos, pero también, Señor, gente que necesita que sus manos sean levantadas, gente que necesita, Señor, ser llena del Espíritu Santo tuyo. Señor, ponemos tu Espíritu sobre cada uno de ellos para levantarlos, para que el desánimo se vaya, para que, Señor, venga sobre ellos un Espíritu que los levante, que los impulse, que los lleve, Señor, a otro nivel, que los posicione en un mejor lugar, Señor, que puedan desarrollar en su vida todo lo necesario para ser conquistadores. Gente, Señor, que te cree, gente, Señor, que te bendice, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh, esos sueños se levantan, Señor, sobre sus vidas. Cada uno de ellos, Señor, es realizado sobre sus vidas, sobre sus corazones. Padre, en esta hora impulsamos esos sueños, Señor, sobre cada uno de ellos y declaramos, Señor, que tú los llenas de tu gracia, que tú los llenas, Señor, de tu bendición.
bendición, que tú los llenas, Señor, de tu paz en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Señor, todo lo que el enemigo ha querido robar, Señor, viene a ser en esta hora destruido. Levantamos, Señor, sus brazos y los declaramos, Señor, ungidos, llenos, Señor, de tu bendición, llenos, Señor, de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús veremos, Señor, sus sueños cumplidos. Veremos, Señor, cuando todos decían no hay esperanza, vendrá, Señor, la paz, vendrá, Señor, la bendición. En esta hora, lo que había estado sobre ellos, Señor, lo que había venido a acabar con ellos, es destruido y se levantan, Señor, en esta hora, en tu poder, en tu gloria, Señor, y en tu bendición. Oh Señor, ahí está tu gracia, ahí está, Señor, tu poder. Ahí vemos, Señor, tu manifestar tu gloria, Señor, sin duda sobre nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por ser el impulso que necesitamos, Señor, de parte tuya. Necesitábamos, Señor, este impulso, y ahora, Señor, es llena nuestra vida, es llena, Señor, nuestra copa. Si tú eres de aquel, recibe esa doble bendición, recibe lo que Dios está trayendo sobre de ti, lo que Dios está iniciando en este tiempo, nadie lo puede parar. Lo que Dios está iniciando en este tiempo, nadie lo podrá detener. El enemigo querrá interponerse en tu vida, pero no hay nada que el enemigo pueda hacer. Él está condenado, está acabado. Nosotros somos los que nos levantamos, nosotros somos los que tenemos victoria. Levanta tus manos en victoria, levanta tus manos y maravillosas con tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vete en victoria, vete en conquista. Que lo que el diablo te había querido robar, te lo va a tener que doblar una vez más a ti. Dios te va a duplicar la bendición sobre ti, sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, declare esa bendición. Dios los bendiga, Dios esté con ustedes. Quédense a comer, sean parte de esta bendición.